Buenos días, bienvenidos a la clase. Ya vamos por el cuarto sábado, ya primero Dios estamos para finalizar el curso, solo nos queda un sábado pendiente que sería el próximo. Entonces, buenos días, vamos a darle inicio a la clase. Fíjense que para este sábado tengo la tarea para realizar el día de hoy, que es la comprensión de lectura. Entonces, a quien se le facilite imprimirla, la imprime y responde con su lapicero lo que se le pide. Por ejemplo, si la oración que está ahí de acuerdo al tema es falsa o es verdadera, pero tienen que leer el tema y no es de traducir nada, sino que solo lea, identifique dónde están las oraciones y entonces ahí podrá decir usted si son falsas y si son verdaderas. Y por ejemplo, son falsas. Por ejemplo, en el tema están, por ejemplo, el gato es negro, por ejemplo, está en el documento, en el tema. Y en la pregunta que usted tiene que resolver para decir que es falso o verdadero, dice que el gato es blanco, es falso. Y dice corrija la oración. Entonces hay una línea abajo donde usted tiene que corregir la oración de la que era falsa. Por ejemplo, el gato es negro, dice la oración, es falsa. No, el gato es blanco, dice en el tema. Entonces tiene que escribir el gato es blanco. Y solo va a escribir las oraciones que son falsas, porque las que son verdaderas las deja así, ¿verdad? Entonces, esa es la actividad que van a trabajar el día de hoy, que es la comprensión de lectura. Con el tema de Duolingo, yo no sé, no he podido mandarle la captura de pantalla de la plataforma, pero aún yo no he calificado ni una lección de Duolingo porque estoy esperando que cuando lleguemos a la última entrega, entonces yo les voy a pedir favor que me manden un documento como un consolidado de las lecciones de Duolingo. Por esa razón yo no, es la única actividad que no estoy calificando todavía. Entonces, estamos con eso. Está la comprensión de lectura, hay un vocabulario y la evaluación final de bloque y la gamificación de aprendizaje. Entonces, tenemos que juntar cada sábado 20 puntos. Entonces, la gamificación que vale 5, en la evaluación vale 6, son 11, 4 de la comprensión de lectura, 15, y 5 de el vocabulario. Ahí comprenderían los 20 puntos para trabajar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de lo que estamos platicando. Si me hacen favor de anotar su nombre en el chat. No sé si ya todos se anotaron, porque esa es la evidencia de la asistencia de la clase. Voy a compartir el documento que les tengo para hoy.
Que no me agarre la memoria. Bueno, ahí está el documento. Bueno, inglés es tan extenso que son temas pocos, pues en un sábado de clase y en un curso de vacaciones. Es poco, aunque es intensivo y nosotros tenemos que cumplir con el programa. O sea, por ejemplo, si son 5 temas, tenemos que ver de qué manera. Bueno, tal vez descartar uno que decir, pues este no es de tanta importancia, pero en inglés no hay nada que no tenga tanta importancia, todo es importante. Y recordemos también que es un curso intensivo que tal vez ustedes, eh, por las actividades y las tareas que se les dejan, pero es como que estuviéramos trabajando en un semestre. Y en un semestre, pues son 5 o 6 meses para desarrollar más despacio el curso. En este caso es una corredera tanto de ustedes como de nosotros los docentes para poder trabajar lo que está establecido, porque nosotros también nos envían directrices de cómo qué tenemos que hacer. Y como cada sábado nosotros tenemos que enviar la clase grabada, entonces yo no puedo dejar de trabajar lo que dice el programa. ¿No? Y entonces me van a decir allá cuando yo mande la clase, ¿y por qué no trabajó si aquí están los temas? Entonces les explico esto porque posiblemente ustedes se sentirán presionados, cansados, saturados de tareas, pero no es un curso, pues, de semestre, es un curso de vacaciones que exige eh, la exigencia, exige el estar trabajando de esa manera, ¿verdad? A presión, en carrera, cubrir los temas que tenemos que dar. Entonces, vamos con Subject Relative Clause. Subject, que significa sujeto. En inglés hay varias formas de utilizar el sujeto en la oración. Por ejemplo, los pronombres personales son el sujeto en la oración. I, you, he, she, it, we, you, they. Esos son los sujetos. También sujetos como un nombre. My teacher, my mother, the students, my friends, the animals, the dog, the flower, the vegetables. Esos son sujetos como un nombre propio. Y entonces estos también se convierten en sujetos dependiendo del lugar donde lo utilicemos en la oración. Sujetos cláusulas, dice. Sujeto who y that significan who, quién o qué. That, qué. Pero ¿en qué caso lo voy a utilizar? ¿Cuándo voy a utilizar who y cuándo voy a utilizar that? Dice el who y that lo voy a utilizar solamente para personas. Cuando digo qué. Aquí luego vamos con objetos también. Who,
whom y that. Para cosas, which y that. Para lugares, where. Para tiempo, when. Y para reason, o que es razón, why. Ahora vamos despacito. Me van a ayudar ustedes. ¿Qué quiere decir who? No, who no. Who como con J. Who. Ayúdenme por favor. Busquen ahí y me dicen las respuestas. Who. ¿Qué significa who? Vamos de lo particular a lo general, porque vamos a averiguar primero la palabra y después vamos a hacer oraciones, utilizando las palabras que están ahí. ¿Qué significa who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué significa that? That tiene muchas traducciones a español. That también funciona como un adjetivo demostrativo de idea a lejos. Por ejemplo, o me dan ustedes, por favor, ¿qué significa that? That. Aquel, o ese. ¿Sí? Aquel libro, aquel que está allá. Ese libro quiero, el que está en la estantería. Es correcto, ahí está como adjetivo demostrativo, pero cuando lo usamos en este caso, estamos haciendo una palabra enlace que va a unir una idea de oración a otra. Por ejemplo, los libros que tiene mi hermana, the books that have my sister. Ahí está ese that, que es qué. No se está traduciendo como aquel ni eso, sino que como qué. Bueno, entonces vamos con objetos. Who, que significa quién. ¿Qué significa whom? Ya no who, sino que whom. Whom, no gum. Whom con J. ¿Quién? ¿Quién es who? ¿Y whom? ¿A quién? ¿A quién? ¿De quién? ¿Con quién? ¿Para quién? Dependiendo del contexto de la oración. Dependiendo de ello, voy a decir, ¿de quién son estos lápices? Lápices. Whom are the pencils? ¿De quién son estos lápices? ¿A quién interese? Whom interest this letter? ¿A quién interese? O sea, dependiendo de donde yo lo estoy usando, así va a cambiar la forma a español. ¿Qué significa which? Para cosas, dice. Which. Y that. También para cosas, mire. Which. ¿Qué significará which? ¿Cuál? ¿Cuál? Pero recordemos, which y what, ¿qué significa? What? What's your name? What's your name? ¿Qué dije yo cuando dije what's your name? ¿Cuál ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué no utilicé which is your name? Porque así es el inglés, o sea, what, que significa qué o cuál. What your name? Which the color do you like? ¿Cuál de estos colores te gusta? Como el which es como que si de alguna opción.
¿Te gusta el rojo o te gusta el amarillo? No voy a decir what color, which color do you like? ¿Cuál de estos te gusta? Seguimos con where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Where are you from? ¿De dónde eres tú? Here is where I want to go. Here is where. Aquí es where. ¿A dónde? I want to go. A dónde yo quiero ir. Where. ¿Dónde? ¿A dónde? When. When. ¿Cuándo? ¿Cuándo? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When will you go to United States? ¿Cuándo irás tú a los Estados Unidos? Y por reason, why. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay dos por qué. Why de pregunta y why de respuesta. Escriba en su cuaderno, por favor, why, ¿por qué? Disculpen. Vamos a colocar aquí en español. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro en español? Que tal vez uno se utiliza para preguntar y el otro es para responder. Dale Sí. respuesta a la pregunta. No, pero ¿cuál es la diferencia de los por qué en español? El de pregunta lleva la tilde y va separado y el de respuesta va junto y sin tilde. Correcto. ¿Por qué? Entonces en inglés es igual. El por qué de pregunta y el por qué de respuesta. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué en español hay dos y en inglés hay dos? Vamos a ver el video que tenemos aquí. Me dicen si ven el video. Es momento de renovar tu cocina, ¿Ven el reinventar video? tu closet, remodelar tu hogar. No se ve la pantalla del documento que nos estaba compartiendo En anteriormente. este video les explicaré El sobre video sí se ve. No, no se ve, Lick. El video no se ve, solo se escucha. Ahorita vamos. ¿Y ahora? Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Sí. Va, relative clause, subject and object. las relative clauses, subjects and objects. Muy bien, ¿qué son las relative clauses? Son palabras que nos ayudan a unir dos oraciones o dos ideas en una sola oración, en una sola idea. Muy bien, entonces, estas relative clauses vamos a empezar utilizando solamente un pequeño número de ellas. Existen muchas, tiempo, de frecuencia, etc. Pero vamos a empezar solamente con estas, que hablan de sujetos. La primera, who, que se puede traducir como quién o qué, depende de cómo se traduzca la oración, se usa para hablar de subject or object pronoun for people. Ok. Aquí vamos a recordar que las oraciones están divididas en tres partes principales: subject, verb and object. Subject siendo el sujeto principal de la oración, verb
siendo el verbo principal de la oración, y el object siendo el predicado. Ok, entonces cuando hablemos de object, vamos a recordar que es el predicado, es decir, la información adicional en una oración. Y el subject es el sujeto principal de la oración, es quien realiza la acción principal, quien realiza el verbo principal de esa oración. Y utilizamos who para pronombres de subject or object. Y lo usamos cuando estamos hablando de personas. Tenemos which, subject or object pronoun, para pronombres de subject or object. Y lo utilizamos cuando hablamos de animales y cosas. ¿Ok? Entonces, para personas vamos a utilizar who. Para animales y cosas, which. Tenemos un tercer relative clause, que este se usa indistintamente para personas, animales o cosas. Y aquí habla sobre defining relative clauses. Esto se verá en un video próximo. Entonces, no vamos a adentrarnos con las defining relative clauses y las non-defining relative clauses. Eso seguirá más adelante. Muy bien, entonces, ¿cuándo podemos usar who? Cuando hablamos de personas. ¿Cuándo podemos utilizar which? Cuando hablamos de animales y cosas. ¿Cuándo utilizamos that? Cuando hablamos de animales, personas, cosas. Cuando hablamos de todos, ¿sí? Este se usa indistintamente. Y por último, quiero mencionarles whom. Este es solamente con object pronoun, ¿sí? Y se usa para personas. Y aquí está hablando sobre las non-defining relative clauses. No vamos a hablar aún, de nuevo, repito, no vamos a hablar aún de non-defining o defining relative clauses. Solamente por si llegan a escuchar o si llegan a leer whom, who, sabemos que está hablando de personas. Ok, entonces, ¿cuáles son los pronouns? ¿Cuáles son los subject pronouns? ¿Cuáles son los object pronouns? Son los siguientes. Subject pronouns, subject se refiere a sujeto principal de la oración. Y el object pronoun es cuando un sujeto, un pronombre, está siendo mencionado en el object, es decir, en el predicado. Utilizamos... Voy a parar aquí un momentito el video porque a veces me da problema porque como tienen autor, entonces no los puedo dar así de corrido. Ya no sé si alguien me dio el consejo o yo lo escuché o yo lo investigué, pero si yo lo dejo que corra todo, entonces me da problema. Porque me dice, ya cuando lo quiero subir a video, me dice que yo no tenía un permiso del autor. Entonces aquí, por ejemplo, subject pronoun, nosotros ya conocemos cuáles son, que es I, you, he, she, it, we, you, they. Ellos siempre van a ir al principio de la oración. Por ejemplo, I am a teacher. You are a student. He is a doctor. She is my mother. Ella es mi madre. Él es un doctor. Tú eres mi amigo. I am a teacher. Yo soy una maestra. Los objetos del pronombre van en medio de la oración o al final de ella, dentro del predicado. La oración se compone normalmente de dos partes, que es el sujeto y el predicado. El sujeto, pues ahí está como nombre o como pronombre personal. Y el predicado es donde está el verbo y el complemento de la oración. Dentro del complemento de la oración va a ir el objeto de pronombre. Por ejemplo, I go with you to the school. Yo go, que es el verbo, voy to the school, a la escuela, with you. También puedo decir, I go with you, o sea que el you lo puedo colocar al final, pero está como objeto en la parte del predicado. I go with you, yo voy contigo. At the school,
a la escuela. Pero también puedo decir, I go to the school with you. Entonces, el you lo estoy colocando al final. He plays with him. Él juega con él. Por ejemplo, he es el sujeto y him es el objeto. Yo no puedo decir him play with he, colocar he al final, no, porque la forma gramatical es que los sujetos van al principio y los objetos van al final de la oración. Sus pronombres me, you, him, her, it, us, them, whom, cuando esta persona que nosotros mencionamos no es el sujeto principal de la oración. ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a hablar un poquito más de las relative clauses. Les mencionaba que las relative clauses se utilizan para unir dos oraciones. Y recordemos que las oraciones están compuestas sujeto, verbo y predicado. Bien, si nosotros tenemos dos oraciones con esa misma estructura, cuando las unamos, entonces tendremos una sola oración con la información de las dos anteriores, pero unida en una sola. Un subject, un sujeto principal, un verb, un verbo principal y un object, un predicado. Aquí en este predicado, en este object, se alojará toda la información adicional de esta oración. Ok, entonces veamos cómo vamos a dividir esto. Por subject and objects, por sujetos y predicados. Cuando utilizamos subject relative clause, tenemos dos oraciones. J.K. Rowling is the author. She wrote the Harry Potter books. J.K. Rowling es la autora. She wrote the Harry Potter books. Aquí puede decir, J.K. Rowling is the author. Ella es la autora. ¿Quién en lugar de she? ¿Quién escribió el libro de Harry Potter? En lugar de escribir she, vamos a escribir quién. Y en este caso, ¿cuál sería el que tengo que utilizar de los relativos? ¿Cuál es quién en inglés? ¿Qué significa quién en inglés? Ya es la palabra el relative pronoun. Aquí. ¿Qué tengo? Who sería. Who. Vamos a ver. Ella escribió los libros de Harry Potter. Ok. Utilizamos las subject relative clauses cuando estas dos oraciones que vamos a unir hablan del mismo sujeto o hablan de la misma persona. Bien, identifiquemos estas partes, subject, verb y object, de cada una de estas dos oraciones. Aquí, J.K. Rowling is the author. J.K. Rowling es la autora. En esta oración, nuestro sujeto es J.K. Rowling. ¿Qué es lo que hace J.K. Rowling? Ella es. Esta J.K. es esta ella que está aquí. Ese es el nombre de la persona y aquí está el pronombre, es la misma. Su acción es ser. Entonces, es el verbo de esta oración. ¿Y cuál es la información adicional? Es decir, ¿cuál es el object, el predicado de esta oración? The author. Aquí está. Muy bien, para la segunda oración, she wrote the Harry Potter books. Ella escribió los libros de Harry Potter. ¿Quién es nuestro sujeto de esta oración nada más? She. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que hace she? ¿Qué es lo que hace ella? Wrote. Escribió. Es el verbo. Wrote. Y la información adicional, el object, el predicado de esta oración es the Harry Potter books. Vamos a unir estas dos oraciones
con una relative clause y la oración resultante de esa unión se conocerá como subject relative clause. ¿Por qué subject? Porque estas dos oraciones están hablando de un mismo sujeto, de J.K. Rowling, y de J.K. Rowling, ella es la autora y ella escribió los libros de Harry Potter. Es una sola persona, es la misma persona. Entonces, vamos a unir estas dos oraciones. Vamos a tener el mismo sujeto, el mismo subject. Tenemos nuestro verb, nuestro verbo principal de la oración, y todo lo demás de aquí en adelante lo consideraremos como parte del object, del predicado. ¿Ok? Entonces, tendremos una sola oración, pero con la información de estas dos. ¿Sí? Y vamos a tener lo siguiente. Aquí puse para recordar who, which, that y whom. Las relative clauses que usaremos para la unión de estas dos oraciones. J.K. Rowling is the author who wrote the Harry Potter books. J.K. Rowling es la autora quien escribió o que escribió los libros de Harry Potter. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es el sujeto principal de esta oración? J.K. Rowling. El verbo es y toda la información adicional es el object. Ok. Aquí podemos notar que antes de wrote no escribí un sujeto, escribí una relative clause. Por ejemplo, aquí hasta hay un punto y aparte, porque hay dos oraciones, pero aquí ya se unió y es una sola oración, utilizando una palabra enlace. Who. No necesito poner she wrote the Harry Potter books. No necesito poner este she aquí abajo, porque es el mismo sujeto. O sea, J.K. Rowling es la misma persona que está haciendo esta acción en esta parte. Entonces, una subject relative clause en sus dos ideas originales, en sus dos oraciones originales, está hablando del mismo sujeto. Y en la oración fusionada, no es necesario escribir este sujeto, no es necesario hacerlo, porque es el mismo de aquí. Pasemos al object relative clause. Vamos a parar un momentito y si me hacen favor de abrir su cámara para tomarles una foto. Creo que faltan, ¿cuánto faltará? ¿Ven ustedes ahí cuánto falta? Para que termine la clase, la primera. Ahora sí. Ya son las 8. Ábranme la cámara para que me dé tiempo a poderles tomar. Todavía faltan Silvia, Kimberly, Sergio, Rosita, Catalina, Cecia. Abran la cámara porque les conviene aparecer ahí porque son evidencias de que sí están en el aula. Quien no abre la cámara como que solo está ahí y solo están ahí y se van. Kimberly, Silvia. Lick, yo estoy intentando, pero no me deja. ¿Quién me habla? Rosy. Va. Pero ya, No, ya habló. dice, ajá. Ya Me es. dice, esta aplicación no tiene acceso a su cámara. Va. Pero ya dejó constancia que sí está. A mí tampoco, licenciada.
Ah, Buenos va. días. Está bien. Tampoco así le yo mandé un mensaje. A Kimberly también. Ahorita mandé Está un mensaje. bien. Vamos a tomar ahorita. Ya les tomé. Así hay evidencia de trabajo. Porque si nos piden, y más en curso de vacaciones, que nos piden informe cada semana y todo eso, ¿verdad? Ay, no me la tomó. No me la tomó. Voy a volver. A ver. Sí hay evidencia que están todos, porque sí ya platiqué. Ahorita antes de, no me la quiso tomar ahorita sí. Ahí está. Bueno, entonces, no sé si nos dará tiempo de seguir en el... ¿Ven el video o no lo ven? ¿Sí ven el video? She is the Sí. author. Ah, va. Ella es la autora. Vamos I a have correrlo. interviewed her. Yo la he entrevistado. Ese ya es Ok, otro seguimos tema hablando del de objeto. J.K. Pero Rowling. el tema en realidad es este. Porque aquí nos estamos pasando a otro tema que es el objeto. Entonces, este es el ejemplo. Lo vamos a complementar con el documento que yo tengo. Vamos a dejar no sé si habrá otro ejemplo, vamos a ver aquí. Que son diferentes. Pero en esta oración, Creo que no. aquí tenemos number one. She worked for a man. Ella trabajó para un hombre. The man used to be an athlete. El hombre solía ser un atleta. Entonces vamos a unir estas dos oraciones en una sola. Podemos unir. Vamos a ver aquí. Vamos a dejar el video por un momento. Ella trabajó para un Voy hombre a compartir el tiempo que nos que toma el solía, documento. who used to be an athlete, que solía ser un atleta. Ahora ven el documento. ¿Ven el documento? Sí, Sí, licenciada. Va. Entonces aquí yo tengo unas oraciones, ya con lo que nos explicó el video, ya regresamos aquí. Y dice regla, ¿verdad? Who that se refiere a personas, por ejemplo. They call the man who or that. ¿Qué quiere decir la oración? Ayúdenme, por favor. ¿Qué dice?